Bien, vamos a entrar a la presentación 16. Después de haber visto el tema de la seguridad climática en el Perú y la región, vamos a conversar ahora del Acuerdo de París. ¿Qué son el Acuerdo de París? ¿Qué relación tienen con los Objetivos de Desarrollo Sostenible? El crecimiento verde, este nuevo compromiso que cunde por el mundo, y qué implicaciones de política internacional y nacional tiene este Acuerdo de París. Vale la pena que en la lectura vean ustedes el documento original que está en PDF en la lista de lecturas ya en este tipo de documento, para que veamos cómo es que es tan técnico, tan difícil de negociar. Por una palabra a veces se puede demorar un día o medio día las negociaciones, y lo interesante que es ver cuánto trabajo cuesta en las Naciones Unidas tener un acuerdo sobre este tema tan importante. ¿Qué es el Acuerdo de París? El Acuerdo de París fue aprobado, como muchos de ustedes saben, el 12 de diciembre del 2015 durante la COP21 en París, que va a entrar en vigencia el 1 de enero de 2020. Estamos preparándonos para esa fecha. El Acuerdo de París no hubiera sido posible llegar a ese nivel de concreción si no nos hubiéramos adelantado tanto en el Perú con la COP20 el año anterior, y hubiéramos continuado trabajando con Francia mano a mano. No se había dado nunca esto de que un país subdesarrollado y un país desarrollado trabajaran tan cercanamente para lograr un acuerdo internacional. Y las bases para ese acuerdo se hicieron en Lima, y luego durante el año siguiente, el 2015, se trabajó desde el principio de año hasta el final, y se logró concretar con el golpe de martillo del presidente de la convención este Acuerdo de París, que entra en vigencia. ¿Cuáles son las implicancias para el Acuerdo de París? Tenemos que antes del 2020 se va a decidir un nuevo objetivo cuantificativo de cantidad de financiación, tomando como base los 100.000 millones de dólares, una cifra icónica que se viene manejando desde el Acuerdo de Copenhague en términos de lo que pueden aportar, y que en un principio se pensó que debían ser anuales los 100.000 millones de dólares, pero ahora se quiere simplemente llegar a la cifra y comenzar a manejar esto desde el Fondo Verde del Clima, que también ha sido establecido y ya está funcionando. A partir del 2020 van a haber ciclos de revisión de las contribuciones nacionales en el 2025, en el 2030, 35, etc. La idea es, aunque la mayoría de las metas están en el 2030 y 2035, 2025 algunas, se vaya incrementando lo que se llama la audacia, la ambición, más que la audacia, la ambición en las metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero por todos los países, porque antes del Acuerdo de París había habido ya una prueba de contribuciones nacionales y una sumatoria de cuántos eran los compromisos, y este compromiso todavía no llegaba a significar una cantidad que asegure que no vamos a sobrepasar los 2 grados de incremento de la temperatura promedio al 2100. Y esta es una meta importante científica y políticamente. Entonces, estas revisiones cada 5 años van a permitir ir acercándonos a esa meta ideal. ¿Qué significa el Acuerdo de París? ¿Qué implicancias tiene? Para empezar, el Acuerdo de París reconoce que hay una brecha entre esas ofertas de contribución que han hecho los países con la contribución nacional, que eran de intención, eran sujetas a la capacidad y a la responsabilidad que reconoce cada país en el tema, y que no llega a tener el peso suficiente para asegurar que no excedamos los 2 grados de temperatura global, y más bien tratemos de limitarnos a 1,5 grados, que es lo que piden, por ejemplo, las pequeñas islas, que con 2 grados podrían desaparecer en este siglo. Entonces, hay una preocupación, hay una brecha que los países tenemos que todos juntos reducir emisiones para lograr salvar esa brecha. Recordemos que los gases de efecto invernadero se mantienen en la atmósfera por decenas de años. Entonces, si vamos aumentándolos cada vez más, cada vez será más largo el tiempo para poder atenuar los impactos del cambio climático. También reconoce por primera vez un apoyo financiero para reducir estas emisiones del orden de como meta los 100.000 millones de dólares, y
habla ya de lograr un desarrollo resiliente climáticamente. Quiere decir un desarrollo que sea resistente a los impactos del clima, que nos asegure una seguridad climática a la larga. Y esto es muy importante porque ya no estamos hablando simplemente de reducción de carbono, sino de desarrollo resiliente. También reconoce el enfoque de género en la acción para la adaptación, puesto que el impacto climático es diferente, depende de a quién afecta, puede afectar más a las mujeres en general y a las jóvenes que a los hombres. Hay que distinguir entonces qué acciones diferenciales debemos tomar en estos casos y también para construir capacidades. Entonces, al 2018, el próximo año, hay que hacer un inventario colectivo, nuevamente, después de estos intentos o intenciones de reducir que se han presentado en septiembre del 2015, y un primer inventario ya bajo el acuerdo en el 2023. Y este inventario va a tener un mecanismo ya para incrementar, de ser necesario, como parece que va a hacerlo, la ambición de reducción. Ahora bien, muchos se preguntan por qué debemos reducir emisiones, especialmente los países en desarrollo. ¿Qué razones hay para contribuir a esta reducción de emisiones al nivel mundial? Y esta pregunta nos la hemos hecho en el Perú, naturalmente, siendo un país en desarrollo, que no debe afectar su crecimiento económico por un esfuerzo de reducción de emisiones. Debe ser consecuente con este propósito de seguir creciendo y de seguir reduciendo la pobreza. Hay 4 razones principales que me permitiría mencionar. En primer lugar, una razón ética. Tenemos un solo planeta, recordemos la encíclica papal, una sola casa, que está en grave riesgo de degradación ambiental, y esta degradación ambiental la estamos agravando con un exceso de emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. En la medida en que colaboremos, por pequeño que sean cada país, los países en desarrollo ya representan, como hemos visto antes en las exposiciones, ya representan el 60% de las emisiones anuales. Por lo tanto, hay una razón ética para reducir emisiones y a esto tenemos que abocarnos. En segundo lugar, una de seguridad global. El cambio climático está afectando la seguridad alimentaria, la seguridad hídrica, la seguridad sanitaria de salud, la seguridad biológica en términos de reducción de la diversidad y desaparición de especies, la seguridad energética, por cuanto ya no debemos tener tal proporción de quema de combustibles fósiles, y finalmente la climática misma. Estamos viendo en este momento en Lima, estamos en marzo de este año y estamos presenciando estos fenómenos climáticos desusados que, si bien es cierto, son recurrentes como es el Niño, están haciéndose más frecuentes y menos predecibles. Y aquí sí hay una influencia del calentamiento global que debemos tratar de atenuar reduciendo los gases de efecto invernadero. En tercer lugar, una razón importante: crecimiento y competitividad económica y con desarrollo humano. En el Perú, la mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero se dan por cambio de uso del suelo, por deforestación, principalmente en nuestros bosques en general y bosques amazónicos en particular. Esta es unas emisiones que podemos reducir y aún eliminar en términos de balance de carbono con mucho esfuerzo, pero con grandes beneficios para la economía del país. El mantenimiento de los bosques, de sus servicios ecosistémicos, de la reserva de carbono que significa, del precio que podría tener este carbono a futuro, y de un mejor uso de nuestros recursos y un mejor bienestar para la gente que vive del bosque, tiene un valor que no estamos aprovechando. En segundo lugar, a futuro, la competitividad económica de nuestras exportaciones va a estar condicionada por el comercio internacional a que sean bajas en carbono, que no tengan un contenido de emisiones altas nuestras exportaciones. Se va a preferir importar de países cuyos productos no han emitido muchas emisiones para ser elaborados, pensemos por ejemplo en la minería, y
se va a preferir entonces productos que sean más limpios, que sean bajos en carbono. Entonces, la competitividad económica futura del país puede verse afectada si no participamos en este esfuerzo global. Y por último, repito, reducir vulnerabilidad y costos de adaptación. Esto es muy importante. Gran parte del esfuerzo de los países en desarrollo para reducir emisiones a nivel global tiene que ver con que cuanto más pronto alcancemos un equilibrio en la atmósfera en términos de clima, menos serán los costos de nuestra atención de riesgos de desastres, menos serán los costos de adaptación y menos vulnerables seremos a estos fenómenos climáticos que son difícilmente predecibles. Entonces, en general, tenemos que alcanzar estos compromisos de esta manera, ver cómo empezamos a articular, y esto es muy importante, las diferentes convenciones de Naciones Unidas en términos de lo que es el crecimiento y el desarrollo sostenible. El cambio climático debe formar parte de este problema de desarrollo sostenible y las soluciones tienen que verse en todas estas convenciones de manera armónica, de manera orgánica. Poco a poco debemos también eliminar la diferencia entre adaptación y reducción de emisiones o mitigación. Se tratan ahora como dos aspectos distintos y eso no es conveniente. Debemos pensar en una adaptación global del mundo que incorpore la adaptación energética, que incorpore la adaptación productiva, que incorpore la adaptación del consumo y que incorpore la adaptación en el mejor manejo de los recursos naturales y el ambiente. Esta integración del desarrollo sostenible y la seguridad climática es una condición fundamental y tenemos que iniciarnos en este proceso de renovación. El Perú entonces forma parte de este esfuerzo internacional, ha suscrito y ha ratificado el Acuerdo de París y estamos en este momento preparándonos para cumplir con este compromiso. Lo mismo están haciendo gran parte de los países de Latinoamérica y el Caribe, que son nuestro grupo de acción dentro de la convención, llamado el GRULAC, Grupo de Latinoamérica y Caribe, y tenemos un grupo de negociación, como también hemos mencionado anteriormente, el AILAC, la Alianza Independiente de Latinoamérica y el Caribe, donde estamos trabajando en conjunto con México, con Colombia, Chile, Costa Rica, Panamá, Paraguay, Honduras, y está abierto a otros países con el apoyo y la simpatía de países del Caribe como República Dominicana y México, que es un país muy cercano a nosotros y con el que intercambiamos muchas de las maneras de trabajar en cambio climático y sobre todo nos llevan una ventaja que nos permite aprender de ellos en términos de legislación climática y en términos de gobernanza climática. Entonces, este conjunto de AILAC que nos ha permitido negociar en conjunto los países de ingresos medios va a seguir trabajando para asegurarnos que con la cooperación internacional podamos cumplir con estos compromisos del Acuerdo de París, para el cual estamos trabajando nuevamente en nuestra contribución nacional, que es la materia de la siguiente presentación.